Buenas noches, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la Facultad Contaduría Pública séptimo semestre. Este trabajo fue elaborado por Blanca Betín, Heidi Guzmán y con ustedes Rosa Gómez, quien les va a explicar lo que es el muestreo en auditoría. Se entiende por muestreo en auditoría a la aplicación de un procedimiento a una cantidad inferior a la totalidad de los componentes o elementos de un conjunto o población. Esto es una selección representativa de transacciones, documentos, elementos, cuentas, entre otros, con el propósito de evaluar alguna característica de la población total. ¿Cuál es el objetivo? Cuando el auditor decide usar muestreo de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. El auditor debe establecer el propósito del procedimiento de la auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta lo que son las características de la población y el uso de los enfoques estadísticos y también no estadísticos. Igualmente, el auditor debe determinar el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo y seleccionar las partidas que le permitan representar la población entera. Entre menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. El auditor puede determinar la estratificación de la población de acuerdo a las características de las mismas. Existen métodos que el auditor puede utilizar para la selección de la muestra. Tenemos lo que es la selección aleatoria, la selección sistemática, muestreo por unidad monetaria, selección fortuita o casual y la selección en bloque. La selección aleatoria, selección mediante generadores de números aleatorios, como dice la palabra. Eso quiere decir que eso es al azar, que es una forma de muestreo en la que un grupo representativo de participantes en una investigación es seleccionado al azar, como les dije inicialmente, de un grupo mayor. Esto puede hacerse identificando a todos los posibles candidatos en un estudio. Selección sistemática. Esto trata del número de unidades de muestreo en la población. Se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. Muestreo por unidad monetaria. Selección por valor ponderado, en la cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación dé como resultado una conclusión en montos monetarios. La selección fortuita o casual, el auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Y la selección de bloque, la selección de uno o más bloques de partidas contiguas de la población. Esos son entonces los métodos que el auditor puede utilizar para la selección de una muestra. Al diseñar el tamaño y la estructura de una muestra de auditoría, el auditor deberá considerar esos objetivos específicos de su auditoría, la naturaleza de la población y las técnicas de muestreo. También debe contemplar la posible participación de especialistas para el diseño y el análisis de la metodología de muestreo. La técnica de muestreo dependerá del propósito de la muestra,
para la evaluación de controles para el cumplimiento normativo, donde el ítem es un evento o una transacción. Por ejemplo, una autorización o una factura, típicamente, se emplea en el muestreo por atributos. Para pruebas sustantivas, donde el ítem es monetario, típicamente se emplea la técnica de muestreo variable. Para que el auditor llegue a una conclusión, la población deberá ser un conjunto completo de datos y por lo tanto la población deberá ser un conjunto completo de datos y deberá ser apropiado y verificada por completo para su auditoría específica. Al emplear una muestra estadística, el auditor deberá considerar conceptos como el riesgo del muestreo y el margen de error esperado. Ahora vamos a ver los requerimientos de un muestreo. Tenemos el diseño y tamaño de la muestra de los elementos a comprobar. ¿Qué nos dice este elemento? Este elemento dice que el auditor debe considerar el objetivo del procedimiento y las características de la población, tamaño suficiente para mitigar el riesgo de muestreo y selección de la muestra, que todas tengan la posibilidad de selección. Tenemos la aplicación de procedimientos de auditoría. Pues aquí habla que estos procedimientos deben ser adecuados para cada elemento, seleccionado o utilizar elemento de sustitución. Si no es posible, se debe reconocer como una desviación. También encontramos la naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. Esto habla de que el auditor debe extrapolar las incorrecciones al conjunto de la población con el fin de obtener una visión general de la magnitud de la incorrección. Pero esta extrapolación puede no ser suficiente para determinar un valor que deba ser registrado. Si el auditor determina que una incorrección es una irregularidad, se puede excluir de la extrapolación de las incorrecciones al conjunto de la población. Sin embargo, sigue siendo necesario considerar el efecto de dicha incorrección en caso de no haber sido corregida. La NIA 330 proporciona orientaciones para el caso de que se detecten desviaciones con respecto a controles en los que el auditor tiene previsto confiar. Tenemos también la evaluación de las incorrecciones. Aquí dice que el auditor debe evaluar los resultados del muestreo y este suministra una base razonable para extraer conclusiones de la población. En una auditoría pueden identificarse los siguientes tipos de riesgos inherentes de control y de detección. La combinación de estos riesgos determinarán los procedimientos que deberá efectuar el auditor y el nivel de profundidad con el que tendrá que desarrollarse en el cargo. El riesgo del muestreo se define como el riesgo de la conclusión a la que llegue el auditor interno que se basa en una muestra determinada. Pudiera diferir de la conclusión que se hubiera obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de la población. Existen dos tipos. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos de auditoría que pueden ser clasificados en lo siguiente. Tenemos los riesgos inherentes, los riesgos de control y los riesgos de detección. Cuando hablamos de los riesgos inherentes, nos referimos a que son aquellos propios de la naturaleza, de la entidad, y que son independientes de su sistema de control interno.
En otras palabras, son los riesgos que se encuentran presentes en la entidad antes de considerar las actividades de control establecidas por la gerencia para mitigarlos. En la medida en que el auditor conozca cuáles son los riesgos inherentes de la entidad, éste tendrá mayor facilidad para planear la auditoría y decidir dónde concentrará sus esfuerzos. Ahora vamos a ver lo que es el riesgo de control. Las entidades deben establecer actividades de control que les permita prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en sus procedimientos. Dichas actividades de control deben apuntar a mitigar los principales riesgos a los que se expone la entidad. Pues bien, el riesgo de control hace referencia a la probabilidad que existe de que esos controles no permitan detectar y corregir los errores a tiempo. Y los riesgos de detección están relacionados con la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten los errores. Siempre hay posibilidades de que el auditor no detecte el 100% errores y por eso siempre existirá riesgo de detección aunque sean mínimos. Siempre hay posibilidades de que el auditor no detecte el 100% de errores y es por eso que siempre existirá ese riesgo, aunque sea mínimo. Por lo anterior, el que el auditor debe establecer cuál es el riesgo mínimo de detección que va a aceptar, el cual debe ser aquel que le permita asegurar que los estados financieros no contienen errores importantes. ¿Cuál es el área con mayor relevancia dentro de la empresa y cuáles son los riesgos más recurrentes? Para Mutual Ser, EPS, una entidad de las áreas con mayor relevancia es el Departamento de Aseguramiento, Afiliaciones y Registros, que es el departamento encargado de procesos de afiliaciones de nuestros usuarios. Dentro de los riesgos más recurrentes que se presentan son las inconsistencias en la base de datos, ya que por errores se ingresan mal la información al sistema, generando inconvenientes en el procesamiento de la misma, ya que debe haber un manejo adecuado de uso de habeas data, que es la base principal de confidencialidad del usuario. El método utilizado es la selección sistemática para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión de que se cumplan los criterios de auditoría. Muchísimas gracias.